y hay alegría. Hemos conocido el propósito de esta vida, que es Cristo. ¿Eh? Ha sido imposible para mí contener las lágrimas con el texto que ha leído nuestra hermana Alicia. Increíblemente la esperanza del creyente supera todas nuestras expectativas en esta vida. Creo que hay un regocijo grande en saber lo que nuestro gran Salvador ha conseguido para nosotros. Y nos gozamos en esto, en la esperanza de gloria que Dios ha depositado en nosotros. Así que le damos gracias a Dios, porque hay gozo en nuestras vidas a causa de lo que el Evangelio ha traído a nosotros. Así que vamos a continuar en esta mañana. Bienvenidos a todos. A algunos he podido saludar, a otros no, porque quiero venir un poquito más antes. Nos gozamos de que estén aquí entre nosotros y que podamos de nuevo abrir la Biblia y contemplar lo que las Escrituras nos dicen. Hoy vamos a continuar con esta serie expositiva consecutiva sobre Filipenses. Estamos conociendo el corazón de Pablo y cómo Pablo, los deseos de vivir y morir son algo que son principales en su vida. Están centrados en Cristo. Hoy vamos a contemplar el capítulo 1, versículo 22 al versículo 23 al 26 de Filipenses. Contemplaremos estos textos. Así que en esta mañana les invito a que puedan contemplar las Escrituras. No sabía yo que había tantas personas indecisas. De tal manera que los psicólogos en este tiempo han tenido que prepararse para ayudar a las personas indecisas. He podido buscar, mientras preparaba el sermón, buscar algunas novedades acerca de esto. Y dice que el incremento en este último tiempo ha crecido demasiado. Hay mucha gente indecisa que no sabe decidirse. Es preocupante porque la indecisión te deja en un valle de incertidumbre donde no saber qué escoger y parece que abunda esto en este mundo. Les voy a contar un pequeño caso que nos ha ocurrido a nosotros. Hace una semana fuimos a por un dormitorio y nos empezamos a sacar allí toda clase de maderas y empecemos a mirar todo eso y Emma y yo decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Qué color? Y la chica, pero tenéis que decidiros por un color. Y es que es imposible con tanta variedad que hay. Y bueno, la chica nos ayudó y más bien decidió ella por nosotros. Entonces es preocupante cuando alguien se encuentra en ese valle de la decisión. ¿Qué hago? ¿Dónde apunto? ¿Qué debo hacer en este preciso momento de mi vida? ¿Se ha encontrado usted alguna vez en esta situación? En el valle de la indecisión. Las personas indecisas detestan tener que decidir. Es la situación más difícil en la cual ellos se enfrentan. ¿Por qué me decido? Y es importante considerar esto, porque hay cosas pequeñas, como simplemente un dormitorio, y decidirte por una madera u otra. Y decisiones que pueden llevar en la vida trágicas consecuencias si no nos decidimos a tomar las cosas conforme a las Escrituras. Entonces nos debe de hacer pensar y salir de nuestro confort, porque la persona indecisa desea estar en el confort donde no tenga que decidir nada. Por lo tanto, busca aislarse de toda clase de decisión para no tomarla, para no tomar riesgos. Esas son las personas indecisas, son inseguras. Así que decisiones simples de la vida pueden ser que no tengan ninguna repercusión en nosotros, pero otras pueden ser que sí, que las cosas repercutan a mal y a peor. Por lo tanto, nosotros entre ese valle de la decisión deberíamos de saber tomar decisiones sabias que correspondan a la gran obra del Evangelio en nosotros. Todas nuestras decisiones tienen que ir basadas conforme al Evangelio. Debemos de ser obedientes, debemos de mostrar obediencia porque el Evangelio ha traído a nosotros una vida que antes no teníamos.
Debemos de comprobar constantemente la buena voluntad de Dios para nuestras vidas y vivir en ella. De eso se trata, de tomar decisión en nuestra vida de vivir Cristo. El versículo 21 que compartíamos la semana anterior, hablábamos de que Pablo aplicaba para él que el vivir es Cristo, porque es su decisión. Él no se encuentra en el valle de la indecisión. Él sabe que su decisión en esta vida es Cristo, vivir a Cristo y el morir es ganar. Para introducirnos en este pasaje, Pablo sigue abriendo su corazón en estos versículos. Lo sigue abriendo a los filipenses de manera que le está permitiendo escuchar cómo está procesando su situación. Él está meditando en el tiempo que está en prisión, está meditando sobre esto. Él no escribe al azar. Él no escribe por escribir. Está siendo inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta carta. Por lo tanto, es algo que él está rumiando, él está pensando que es mejor irme contigo en esta situación la que estoy atravesando o realmente hacer aquello que es necesario. Porque cuando somos indecisos, debemos de pensar, como Pablo pensaba en su decisión. Hay cosas que son mejores, pero hay cosas que son necesarias. Y Pablo lo vamos a ver en este texto, cómo nos va a explicar cómo son las cosas para él lo mejor y qué es lo necesario. Para que nosotros meditemos en esta mañana y podamos aplicar este texto a nuestra propia vida. Así que permitamos que el texto hoy nos hable de esta situación que Pablo está atravesando. Si observamos en este breve informe de Pablo en el capítulo 1 de su situación, está viendo que en todas las circunstancias todo gana. ¿Por qué? Porque está viendo la vida de una perspectiva soberana, cómo Dios lleva a cabo todos sus planes y propósitos en medio de las circunstancias en las cuales él está viviendo. El 12 y el 13 nos muestran que él está preso, pero el Evangelio gana. El Evangelio gana porque tiene su progreso. El Evangelio gana porque la guardia pretoriana está escuchando el mensaje del Evangelio y todos los demás están escuchando el mensaje del Evangelio. Versículo 14, él estando en prisión, viendo de una perspectiva soberana la vida, como Dios guía todas las circunstancias de nuestra vida, los hermanos también ganan, porque por causa de la prisión de Pablo, muchos tienen valentía de predicar el Evangelio. Por lo tanto, la visión de Pablo de la vida irrumpe en esto, una motivación de gozo constante, de ver que todo lo que le redunda, todo lo que ocurre en su vida es para el bien del Evangelio. Así que vivir para Pablo significa honrar a Cristo con un trabajo fructífero. Y morir significa poseer a Cristo en el sentido más completo. Su vida ya era Cristo, pero sabemos que la gran esperanza que descansa en el creyente es ver a Cristo tal y como Él es. Por lo tanto, Pablo está en este sentido de vida. Vivir significa honrar a Cristo con trabajo fructífero. Y morir significa poseer a Cristo en el sentido más amplio. Estaré con Cristo para siempre. Aquello que yo anhelo y deseo de la esperanza del Evangelio es aquello que yo voy a conseguir cuando yo muera. Amén. Por lo tanto, afronta todas y cada una de las circunstancias con gozo, porque el Evangelio es el centro de su vida. Así que, hermanos, el amor de Pablo por Cristo es mucho más grande que su vida misma. Su amor a Cristo le inspira a tomar decisiones que honren a Cristo. Y eso ocurre cuando el Evangelio es el centro de toda nuestra vida. Vamos a leer el texto. En el versículo, vamos a pasarnos en el 22, pero vamos a leer el 21. Es como la joya de la corona de Filipenses. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho
y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y en el versículo 22 y en el versículo 23 vemos el dilema que Pablo está atravesando, algo que no sabe qué escoger. Es el valle de la decisión de Pablo, pero cualquier cosa que acontezca en su vida, tanto glorifica a Cristo una como otra. Por lo tanto, él tiene en su centralidad, en su vivir, a Cristo como el centro de todo lo que él hace. Por lo tanto, en el versículo 22 nos encontramos, dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice que morir es ganancia, por lo tanto Pablo tiene la muerte como ganancia, pero dice que si el vivir para él, dice, resulta para mí en beneficio de la obra, no sabe qué escoger. Es hermoso estas palabras. Vuelve a aplicar de nuevo el texto a él, claro, porque él es el que está hablando en primera persona, contando a los filipenses lo que para él es la vida. Por lo tanto, el morir es una ganancia, el vivir para mí es Cristo, y si tengo que vivir, va a ser vivir para la obra de Dios. Esa es su decisión. Él está decidido constantemente y completamente en servir a Cristo, sea cual sea su situación, cual sea por donde él atraviesa. Dice, en beneficio de la obra, la Biblia de las Américas, saben que es una versión que me gusta a mí mucho, dice, significa para mí una labor fructífera, o sea, que si para mí estar en la carne significa para mí para una labor fructífera para la obra de Dios, no sé antes qué escoger. Y la palabra escoger es dividido, o que se encuentra entre esa estrechez, presionado, es decir, ¿qué escojo? Esto o aquello. Está claro que el partir no depende de Pablo, el morir depende de Dios. Pero si Dios lo mantiene en vida, realmente lo que él quiere es vivir. MacArthur dice en este texto, dice, Pablo tenía claro que en esta vida su única razón de permanecer en este mundo era predicar el Evangelio y edificar a los creyentes. Ese era el propósito central de su vida. Si quiere permanecer en la vida, esta es lo que yo quiero. Dice, nuestro hermano MacArthur, dice, Pablo tenía claro que en esta vida su única razón de permanecer en este mundo era predicar el Evangelio y edificar a los creyentes. Esa era su función, esa era la labor fructífera que él buscaba. Pero Pablo se encuentra en el dilema de la indecisión. Su decisión está bañada de una profunda teología, porque realmente es ahí donde tenemos que tomar nuestras decisiones, desde la profunda teología que Dios nos expresa en su palabra. Porque así tomaremos decisiones que honren y glorifiquen el nombre de nuestro buen Dios. No podemos tomar decisiones a nuestro antojo. La decisión de un verdadero creyente debe de estar centrada en lo que la palabra de Dios nos dice, que es la voluntad de Dios. Amén. Porque no queremos errar en esta vida. No hay cosa más importante para un creyente que vivir conforme a la palabra de Dios y no errar en ella. Y estar constantemente viviendo la palabra de nuestro Dios. Así que la vida para Pablo era afrontarla con trabajo fructífero y significativo. Sí, esta vida de Pablo es para Cristo, para el avance del Evangelio y para los hermanos en la fe. Vida emocionante en este siglo que vivimos, pero en el suyo también. Él es el hombre más feliz de toda Roma, está preso. Pero sin embargo, muestra un gozo en medio de las circunstancias de su vida, que es un gozo que no pertenece a este mundo. Por lo tanto, su visión de vida para la gente incrédula o para aquellos que viven un evangelio que realmente no corresponde al de la palabra de Dios, realmente no tiene sentido ninguno. Pero si miramos la profunda teología y la teología de Pablo en este caso, corresponde que todas aquellas verdades que el evangelio habían sido anunciadas para él, no simplemente eran anuncios, se habían hecho palpables, la esperanza, la vida, era la realidad de lo que Cristo había hecho en él. Por lo tanto, todo cobra sentido, porque es Cristo en Pablo. En todo. Esa es nuestra esperanza.
Nuestra esperanza no son las calles de oro, puertas de perlas. Nuestra esperanza es Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Nuestra vida es no los beneficios que se otorgan en el Evangelio, sino nuestra vida es Cristo. Amén. Está centrado en una persona, está en vivir, si vivimos para su gloria y si morimos para su gloria. Así que todo lo que hagamos debe de corresponder a este gran llamado. Así que él considera la muerte, dice el texto, dice, estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Le llama a la muerte como algo mejor. Dice que de ambas cosas estoy en estrecho. La palabra estrecho o apremiado, como aparece en la Biblia de las Américas, presenta a un caminante que en un sendero estrecho, con paredes de roca a su lado, a cada lado, que solo le permite avanzar hacia adelante. Estoy entre ese estrecho. Y la única determinación que tengo en mi vida es continuar hacia adelante. Si muero, será para mí una ganancia que es muchísimo mejor estar con Cristo, pero si vivo, yo sé lo que tengo que hacer. Voy a vivir para la gloria de Cristo. Así que no podemos tener una vida fructífera con el entretenimiento de este siglo, malgastando nuestro tiempo, disfrutando de cosas placenteras que solamente lo que hacen es alejar nuestro corazón de Cristo. Los creyentes nos encontramos entre esa estrechez y la única determinación y decisión que tenemos por delante es vivir para Cristo. No hay otra opción en un creyente. Si nos salimos de esa opción, realmente estamos pecando contra Dios. Y todo aquello que peca contra Dios, todo creyente debería de apartarse. Así que esta decisión está marcada por su prioridad en la vida. Pablo tiene una prioridad en la vida. Tiene una prioridad en la vida. Pero miren el versículo 23, la parte, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, le llama mejor morir. Le llama mejor estar con Cristo. En las Américas habla de mucho mejor. De alguna manera dice muchísimo mejor. Como algo que es excelente, algo más elevado, de mucho más valor. Estar con Cristo. ¿Han visto el pasaje que ha leído nuestra hermana Limpia esta mañana? Ese es el resultado del creyente. Ese es el resultado y el valor del Evangelio en la vida del creyente. Y eso es lo que Pablo persigue, eso es lo que quiere en su vida. Dice Pablo en el texto, en la parte B, dice, teniendo el deseo de partir. ¿Sabe lo que significa la palabra partir? Soltar el ancla rumbo a mi destino. Soltar el ancla está tomado de las grandes naves de aquel tiempo, cuando soltaban el ancla del puerto para salvar su camino y llegar a su destino. Amén. Pues Pablo está diciendo, deseo partir, o sea, deseo que mi ancla sea quitada de este mundo para llegar y contemplar el rostro de Cristo. Hermanos, contemplar a Cristo. Estar con Cristo. Amén. Para siempre. Es la esperanza del creyente. Por lo tanto, nuestra vida ciertamente está anclada a este mundo, pero si está anclada para vivir para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y cuando sea soltada, veremos el rostro de nuestro Dios. Porque nuestro destino, no como los GPS de hoy, que pones un destino y te da dos vueltas a la montaña. Esta cista es el destino. El destino del creyente está marcado por la fidelidad de Dios. Que un día que se suelte nuestra ancla de este mundo, llegaremos a nuestro destino. Y veremos y contemplaremos el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Pablo le llama a esto que es muchísimo mejor. Muchísimo mejor que todas las cosas de esta vida. Contemplar a Jesucristo es algo más elevado, es de mucho más valor. Estar con Cristo para la eternidad tiene un valor que no es calculable en este mundo, ni con nada de este mundo. Cristo es la recompensa
final de todos y cada uno de los creyentes, Cristo mismo. Amén. Amén. Morir significa más de Cristo. Eso es lo que significa morir para el creyente, tener más de Cristo. La muerte no es el final desastroso donde todos lloramos por algún parte. Pero cuando un creyente parte, es que ha dejado su ancla de este mundo y ha ido camino a su destino, a encontrarse con su Salvador. No hay momento más precioso que la muerte para un creyente. Amén. Y así es como un creyente debe de pensar en cuanto al partir de esta vida. Partimos en el deseo de contemplar el rostro de Cristo. Por eso la muerte no es un final desastroso. Es el barco que nos lleva a nuestro destino. Ahora, la pregunta crucial aquí es sobre la muerte. ¿Cómo sé que yo estaré en el cielo cuando muera? Pablo lo tiene claro en la misma parte. Vamos al 3:9, versículo 10 también. Amén. Dice así. Vamos a leer del 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto es lo que garantiza su entrada a ver el rostro de Cristo, lo garantiza la justicia de Cristo aplicada en la vida del creyente, y esto es por medio de creer en su persona y en su obra como el Salvador y el Señor de nuestras vidas, ser hallado en Él. Es lo que Pablo quiere. Dios le imputó la justicia de Cristo a Pablo por medio de la fe. Así que, ¿anhela todo esto usted? ¿Persiste la esperanza en usted? ¿Descansa en la absoluta justicia de Cristo? Amén. Si la justicia de Cristo es un descanso, el morir para usted se convierte en una ganancia. Amén. Así que Pablo está viendo esta situación y el Evangelio aflora constantemente porque su vida está centrada en las decisiones teológicas. Sus decisiones están bañadas de teología cristocéntrica, donde encuentra que todo lo que tiene que hacer en esta vida es vivir para Cristo. Esto Pablo le dice lo mejor. ¿Saben que esta esperanza que nosotros tenemos cuando un día la veamos completar en nosotros? ¿Saben que la guerra que usted está viviendo contra su propio pecado terminará? ¿Tendrá su fin? Amén. Todas aquellas situaciones adversas que vivimos y enfrentamos en esta vida, llegará el reino de Cristo, que será un reino de justicia, donde hemos leído en esta mañana, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá dolor. Esto es ofrecido por el Evangelio de Jesucristo, y eso es lo que Pablo atesora para afrontar esta vida. El partir es mucho mejor. Vamos a leer textos, porque me gusta acompañarlo con algunos textos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si quiero lo leo yo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de bando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros Amén. con esta palabra. Así que, hermanos, el partir es mucho mejor. Amén. Amén. Así que la decisión que tiene que tomar Pablo está clara. Está clara. Miren, vamos a leer el versículo 24. Dice, pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Eso es lo que ahora mismo creo que es más necesario. Está lo mejor, pero está lo necesario. Ante lo mejor y lo necesario, Pablo sabe que lo mejor sucederá y que lo que corresponde a su actual presente es lo necesario. Por lo tanto, su decisión en el presente es centrarse en lo que es necesario. Así que dice, aunque Pablo sabía que la presencia de Cristo era mejor, estaba decidido vivir su vida para el bien de la iglesia. Aunque la muerte es mejor, su decisión está en estrecho entre lo mejor y lo necesario. Así que ahora corresponde centrarse en lo necesario. Esta esperanza nadie se la quita a aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Es una certeza. Aquí Pablo está diciendo en el versículo 25, y confiado estoy en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Si nos basamos en otros textos que Pablo habla acerca de su partida, por ejemplo, en 2 de Timoteo, parece ser que él tenía la certidumbre que cuando le está escribiendo a Timoteo va a ser su última carta. Y vamos al capítulo 4, versículo 6 de 2 de Timoteo, y nos encontramos, dice, porque yo ya estoy pronto para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que en 2 de Timoteo estaba pronto a morir. Pero aquí vive con esa confianza de que aún le va a quedar tiempo para el provecho y el beneficio de la fe de los filipenses. Así que dice que Pablo está confiado. Y está confiado en esto que aún quedará. ¿Y para qué vas a quedar, Pablo, en esta vida? ¿En qué la vas a aprovechar? ¿En qué aprovechas tu tiempo? ¿En qué vas a aprovechar tus días? ¿En qué vas a invertir tiempo, tu dinero, en todo lo que tú haces? ¿Cómo lo vas a hacer? Lo voy a dedicar al provecho y al gozo de los creyentes. O sea, que no vas a vivir para ti. Esa es la decisión que tú tomas. Sí, decide Pablo tomar eso. Lo mejor no es a Pablo que le atañe la decisión de partir, es verdad. A él no le corresponde decir cuándo va a morir. Realmente a ninguno de nosotros. Sabemos cuándo nacemos, no cuándo morimos, pero sí que sabemos que morimos cuando Dios quiere. Amén. Y hacemos cuando Dios quiere. Amén. Así que lo necesario en esta vida, en Pablo, es que hay una participación de nuestra vida como agentes responsables. Debemos de vivir nuestra vida con responsabilidad. Debemos de actuar con responsabilidad ante todas las circunstancias que lleva nuestra vida. Lo que nos enseña la gran doctrina de la soberanía de Dios y que todo está controlado por Él es tomar decisiones sabias, basados en su perfecta voluntad. No dejarlo todo a ver lo que sucede. Como gentes responsables, tenemos la decisión de vivir centrados en Cristo. Y es así como usted y yo debemos de estar viviendo. ¿Para qué estamos viviendo nuestros días en esta vida? Y hacernos esa pregunta. Pablo tenía la intencionalidad de servir a los demás, de servir a Cristo. Y la pregunta es para nosotros, ¿sirvo a los demás como una necesidad en mi vida? Realmente el vivir para mí
se convierte en una labor fructífera pensando en el bien que yo puedo hacer a los demás? No contesto. ¿Tienes en mente a la comunidad de creyentes? ¿Tienes en mente a tu hermano? ¿Tienes en mente y piensas en cómo puedo ayudar a mis hermanos al progreso de su fe? Porque es lo que Pablo está haciendo. Si yo quedo en esta vida, va a ser para esto. Y hermanos, el Evangelio nos enseña a salir de nosotros. El Evangelio no está centrado en ti ni en mí. Están centrados en Cristo y en otros. Y es lo que Pablo está enseñándonos en estos textos. Él tiene una decisión de vivir para ayudar a otros y para la gloria de Cristo. ¿Saben que esto era un choque total contra aquellos que no guardaban la unidad de la fe? Y en Filipo se sufría de unidad. Habían divisiones en cuanto a Evodía y Sínteque que no se ponían de acuerdo, que había entre ellas rivalidades. Y si nos diéramos cuenta que el valor del Evangelio, el valor incalculable del Evangelio es vivir el Evangelio, la gloria de Cristo en beneficio de otros, porque es lo que Cristo hizo. Cristo entregó su vida para beneficiar a otros. Y es lo que Pablo estaba viviendo. Para mí es vivir a Cristo. Pero vivir a Cristo es estar centrado en mí. No es centrar en otros. Es centrados en la gloria de Dios. Es vivir desechando mi vida para el beneficio de la gloria de Dios. Es la mentalidad paulina. Es una vida centrada en Cristo. Tiene un valor incalculable. Y debemos de arrepentirnos de ser tan egoístas. Debemos de arrepentirnos de vivir vidas tan centradas en nosotros mismos. Y debemos de hacerlo. Porque, hermanos, ¿puede usted decir, voy a quedarme en esta vida para servir a Dios? ¿Voy a estar el tiempo que yo esté en esta vida para servir a otros? Yo ya he consumido el 50%. Hemos consumido mucho tiempo. ¿No se dan cuenta que siempre estamos intentando decidirnos por cosas? Realmente estamos viviendo vidas tan centradas en Cristo que nuestras decisiones están basadas siempre para la gloria y la honra de Cristo y el beneficio de otros. Todas nuestras decisiones están bañadas de esto, porque esto es estar centrados en el Evangelio. Esto es tener a Cristo atesorado en tu vida. Este es el valor incalculable del Evangelio en ti y en mí. Esa es la vida que tenemos que estar decididos a vivir. No hay otra. Estamos en estrecho. Estamos entre pared y pared. Y lo único que tenemos es la vida que tenemos delante. Y centrarnos en lo que tenemos que estar centrados. La siguiente pregunta sería, ¿sirvo para el provecho y el gozo de los demás? ¿Realmente mi vida está ayudando a alguien al provecho y a la fe de ellos? Ayudar a la gente a crecer en su fe, en un verdadero gozo, que otros glorifiquen más a Jesús, porque ese es el estilo de vida de una iglesia sana. Una relación de discipulado es cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Y la iglesia entre sí viviendo como discípulos, enseñándose todas las cosas que Él nos ha enseñado y guardarlas. Es formar a Cristo entre unos y otros. Es salir de mí mismo para ayudar a otros. Es el evangelio que Pablo está predicando. Es el evangelio que Pablo está viviendo. Ayudar a otros a tener su vida en Cristo. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo puedo tener esta vida? Una vida llena de significado que honra a Cristo, y cómo podemos tener en nuestras vidas el deseo profundo de hacer todas estas cosas. Versículo 26. Pablo tiene en mente siempre esto. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús
en presencia otra vez entre nosotros. Una vida Cristo céntrica. Hermanos, piensen. ¿Y cómo decidimos en nuestra vida? De la vida que llevamos. Una reflexión de una profunda teología, como estamos haciendo, es algo simple, contemplar lo que las Escrituras nos dicen, es salir de nosotros, ayudar a otros, vivir para la gloria y el propósito de Dios. Eso es lo necesario hoy. La salvación ya es otorgada a cada creyente una vez y para siempre. No es algo que usted tenga que ganar y perseguir constantemente para alcanzar eso. Eso es algo que por gracia se recibe, porque la justicia de Cristo es aplicada al corazón de los creyentes. Por lo tanto, debemos de preocuparnos de lo necesario. Y lo necesario es lo que aprendemos. Es lo que urge. ¿Qué cambio no daría esta iglesia si aplicáramos hoy estos textos en nuestra forma de vivir? Cualquier iglesia no se volvería a esto y la vida de la iglesia cambiaría. Así que Pablo conoció a Jesús y cambió. Antes era una persona religiosa, podemos ser religiosos, consumistas, decididos a consumir la religión, y podemos ser extremadamente religiosos. Pero eso se basa en que realmente no hemos conocido a Cristo. Conocer a Cristo implica vivir a Cristo, implica servir a los demás, y esa es nuestra decisión en la vida. Así que Pablo, cuando cambió la religión por la justicia de Jesús y la nueva vida que él da, encontró la vida. En consecuencia, todo lo demás era inferior a la grandeza sobrecogedora de conocer a Cristo. Y me gusta este comentario, dice, esta es la buena noticia. Si no tenemos sentido en la vida y si no tenemos esta perspectiva de la muerte, la gracia está disponible en la persona de Jesucristo, quien vino a nosotros y se humilló, murió la muerte que merecíamos, pagando la pena por los pecadores como nosotros. Luego resucitó en nuestro favor y ahora reina sobre todas las cosas. Él dice, hay una justicia que depende de la fe y no de las obras. Mi justicia, aléjense de sus propios esfuerzos y confíen solo en Cristo. Él nos perdona, Él nos dará su justicia y Él cambiará su pasión actual por un destino eterno. Todos quieren vivir y todos morirán, pero solo hay una manera de tener una vida digna de vivir y una muerte digna de morir, y es mirar aquel que venció a la muerte, aquel que Pablo desea ver por encima de todas las cosas. Si usted lo ve tal y como él es, también irá. Vivir en Cristo y morir. Amén. Reflexión. Sienta convicción de pecado y arrepiéntase ante el trono de la gracia. Porque ahí es el único lugar que usted puede encontrar el oportuno socorro. Así que esta mañana, antes de pasar a la Santa Fe, gracias. Podemos humillarnos delante de ti, porque cuando tu palabra es expuesta, tu espíritu nos alumbra, nos hace ver la necesidad que tenemos constantemente de Jesucristo. Señor, quizás estemos tan hundidos en nuestra propia vida que hayamos dejado lo necesario a un lado. Quiero pedirte, Señor, que nos guíes a un profundo y verdadero arrepentimiento, donde nuestras vidas se pueden arrepentir y encontrar descanso en la obra completa de Cristo. Ayúdanos en este momento como agentes responsables delante de ti, de decidir por nuestra vida vivir centrados en Jesucristo, en la gloria de tu precioso nombre. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia.
Si hay algún corazón, Señor, que no conoce tu nombre, queremos pedirte que muestres toda la bondad que hay en Cristo para salvarnos de esas injusticias que hemos cometido contra tu ley. Nos ayudes a encontrar en Cristo el Salvador que nosotros necesitamos. Señor, ayuda a tu iglesia, que esta palabra sea aplicada a nuestro corazón y podamos vivir en tu Hijo, en el nombre de Cristo.